Había una vez un abuelo llamado Aurelio. Tenía 68 años, el cabello completamente blanco, peinado hacia un lado con la raya perfecta de siempre, las manos grandes con los nudillos marcados de quien ha trabajado con ellas toda su vida y esa manera de pararse en cualquier lugar, con los pies ligeramente separados y los hombros hacia atrás, que su padre le había enseñado cuando tenía 12 años, diciéndole que un hombre se para derecho, porque el mundo necesita saber que está ahí. Había nacido en un rancho de Jalisco donde los hombres no lloraban, no era una regla escrita, no había nadie que la dijera en voz alta con esas palabras exactas, pero estaba en todas partes, en la manera en que su padre recibía las malas noticias sin cambiar la expresión, en la manera en que sus tíos hablaban de los muertos con una serenidad que de niño Aurelio había confundido con fortaleza y que de adulto había llegado a entender como otra cosa, aunque nunca hubiera encontrado exactamente el nombre para esa otra cosa. Aurelio había cumplido la regla toda su vida. Cuando murió su padre, no lloró. Cuando murió su madre, no lloró. Cuando su hijo menor se accidentó en la moto a los 19 años. Y pasó 3 semanas en el hospital. Aurelio estuvo ahí todos los días, puntual, con el café de la máquina en la mano y la expresión tranquila, y no lloró. Las personas a su alrededor decían que era fuerte. Aurelio no sabía si era fuerte o si simplemente había aprendido también a no llorar, que ya no recordaba cómo se hacía. Vivía en una casa de un piso en la colonia Santa Tere de Guadalajara, la misma casa donde había criado a sus 3 hijos con su esposa Carmen, la misma casa donde Carmen había muerto hacía 7 meses de un cáncer que había llegado tarde al diagnóstico y que se había llevado lo que quedaba de ella en 4 meses, que fueron los 4 meses más largos y más cortos de la vida de Aurelio al mismo tiempo. Carmen había llorado, no de dolor o no solo de dolor. Había llorado de ese llanto que tiene muchas cosas adentro al mismo tiempo. El miedo, sí, pero también la gratitud y el amor y la pena de dejar cosas sin terminar y la ternura por las personas que se quedan. Aurelio había estado ahí, a su lado, con la mano de Carmen en la suya, sin llorar. Carmen lo había mirado una vez, hacia el final, con esos ojos color miel que tenía desde siempre, y le había dicho en voz muy baja, ya sé que no puedes, pero un día vas a poder. Y cuando puedas, está bien. Aurelio no había entendido bien qué quería decir con eso. 7 meses después todavía no lo entendía del todo. Su nieta se llamaba Lucía, tenía 8 años, el pelo castaño, cortado a la altura del mentón que su madre peinaba cada mañana con una diadema diferente, y esos ojos color miel que habían heredado directamente de Carmen y que Aurelio no podía mirar sin sentir algo que se movía en algún lugar que prefería no examinar demasiado de cerca. Lucía era la hija de su hijo mayor, Rodrigo, que vivía a 10 minutos de la casa de Aurelio y que desde que murió Carmen había organizado la familia para que el abuelo no se quedara solo. Los domingos comían todos en la casa grande, los martes y jueves Lucía venía después de la escuela a pasar la tarde con su abuelo mientras sus papás trabajaban. Era un arreglo que Aurelio había aceptado porque Rodrigo se lo había propuesto con esa manera suya de presentar las cosas como hechos consumados, y porque en el fondo, aunque no lo habría dicho con esas palabras, los martes y jueves con Lucía eran las partes de la semana que Aurelio esperaba con algo que no era exactamente alegría, pero que se le parecía. Lucía era distinta a cualquier persona que Aurelio hubiera conocido en sus 68 años. No era que fuera más inteligente o más especial que otros niños, aunque Aurelio pensaba que sí lo era, pero eso lo pensaba porque era su nieta y eso era inevitable. Era algo más específico. Lucía miraba las cosas con una atención que la mayoría de los adultos no tenía,
Se fijaba en los detalles que los demás no veían, notaba cuando algo había cambiado de lugar, notaba cuando alguien estaba triste aunque sonriera, notaba las cosas que no se decían tanto como las que sí. Aurelio lo había descubierto cuando Lucía tenía 4 años y le había dicho, señalando el retrato de la sala: abuelo, en esa foto tú estás más contento que ahora. Aurelio había mirado el retrato, que era de su boda 43 años atrás, y había pensado que tenía razón, pero no había sabido qué decirle a una niña de 4 años sobre eso. Ahora Lucía tenía 8 y seguía mirando las cosas con esa tensión, y desde que murió Carmen la miraba sobre todo a él. Los martes y jueves seguían una rutina que habían establecido sin hablar de ello, simplemente haciéndola hasta que quedó fija, como quedan fijas las cosas que se repiten hasta volverse parte del paisaje. Lucía llegaba a las 2:30, dejaba la mochila en la silla del pasillo, que era la silla de la mochila de Lucía desde que tenía 5 años, y se sentaba a la mesa de la cocina a hacer la tarea mientras Aurelio preparaba la merienda. Siempre lo mismo: leche con chocolate para ella, café para él, pan dulce que Aurelio compraba los martes y jueves en la panadería de la esquina, eligiendo los que sabía que le gustaban a Lucía, los de piloncillo y los de canela, nunca los de crema porque la crema no le gustaba. Y eso Aurelio lo sabía con la precisión de quien ha prestado atención durante años a las preferencias de alguien que quiere. Después de la tarea, el resto de la tarde variaba. A veces Aurelio encendía la televisión y los dos veían algo, que en la práctica significaba que Lucía veía lo que quería y Aurelio la acompañaba. A veces salían al patio y Lucía regaba a las plantas de Carmen que Aurelio había seguido cuidando, sin que nadie se lo pidiera, con esa meticulosidad que Carmen había tenido, aunque él nunca hubiera sido persona de plantas antes de que Carmen ya no estuviera para cuidarlas. A veces Lucía traía algo de la escuela para mostrarle: un dibujo, una tarea con buena calificación, un libro que le había prestado la maestra. Esas tardes eran tranquilas, con esa tranquilidad que no es vacía, sino llena de cosas que no necesitan llenarse con palabras. Pero desde hacía algunas semanas, Lucía miraba a su abuelo con una expresión que Aurelio notaba, la expresión de alguien que ha visto algo y está decidiendo qué hacer con eso. El martes que cambió las cosas fue 1 de octubre, 2 meses después del aniversario de la muerte de Carmen. Aurelio había pasado un día difícil, sin razón específica que pudiera nombrarse. Esos días existían. Lo había descubierto en los 7 meses. Días en que todo funcionaba igual que siempre, pero algo pesaba más, como si el aire tuviera más densidad de lo normal, y cada movimiento costara un poco más de lo que debería. Había hecho lo de siempre. Se levantó, desayunó, fue al mercado, volvió, preparó la comida, pero el peso estaba ahí. Cuando llegó Lucía, a las 2:30, Aurelio tenía la cara de siempre, la cara tranquila, la cara que había practicado 68 años hasta que era indistinguible de su cara real. Lucía lo miró, no dijo nada, hicieron la rutina, la merienda, la tarea, el patio. Aurelio regó las plantas. Lucía caminaba a su lado mirando las mismas plantas que había mirado muchas veces, pasando la mano por las hojas que Carmen había tocado. Cuando volvieron adentro, Lucía dijo: Abuelo, ¿estás triste hoy? Aurelio la miró. Estoy bien. Lucía lo miró de vuelta con esos ojos color miel. No dijo que sí, no dijo que no. Solo lo miró durante un momento que duró más de lo que duran normalmente los momentos entre un adulto y una niña de 8 años. Ok, dijo al fin, y no dijo más. Pero Aurelio, que llevaba 68 años siendo el hombre que notaba poco de lo que no quería notar, notó algo en ese ok que no era exactamente acuerdos, era algo más parecido a una decisión tomada en silencio. El jueves siguiente, cuando Aurelio tendió la cama por la mañana, como hacía todos los días desde que Carmen ya no estaba para hacerlo,
encontró algo bajo la almohada. Era una hoja doblada en 4 partes. La abrió. Era un dibujo, hecho con colores de cera, con esa mezcla de torpeza y expresividad que tienen los dibujos de los niños de 8 años, que no pretenden ser perfectos, sino verdaderos. Mostraba 2 figuras, una grande, con el cabello blanco peinado hacia un lado con raya perfecta, y una pequeña con el pelo a la altura del mentón y una diadema. Las 2 figuras estaban de pie en lo que claramente era el patio de la casa, con unas formas verdes que eran las plantas de Carmen. Las 2 figuras tenían los brazos extendidos hacia los lados, que era la manera en que Lucía dibujaba a las personas cuando estaban felices o cuando estaban juntas, y eso era suficiente para estar debajo, con la letra de Lucía que todavía mezclaba mayúsculas y minúsculas sin un patrón fijo, para el abuelo más bueno. Aurelio estuvo con el dibujo en las manos durante un momento que no midió. Después lo dobló con cuidado, con esa meticulosidad suya de doblar las cosas bien. Lo guardó en el cajón de la mesita de noche, que era el cajón donde guardaba el rosario de su madre y el reloj que le había dado su padre y la última carta que le había mandado Carmen desde el hospital cuando todavía podía escribir. No le dijo nada a Lucía cuando llegó ese jueves. Lucía tampoco dijo nada. Hicieron la merienda, la tarea, el patio, todo igual que siempre. Pero cuando Lucía se fue y Aurelio pasó por el pasillo hacia su cuarto, notó que su paso era ligeramente diferente, como si algo muy ligeramente pesara menos, no mucho, pero algo. El martes siguiente otro dibujo bajo la almohada. Esta vez mostraba a las 2 figuras de siempre sentadas a la mesa de la cocina, con tazas delante, una grande y una pequeña, y lo que claramente era pan dulce en el centro. Las 2 figuras miraban hacia el frente, hacia quien mirara el dibujo, con esas caras simples de 2 puntos y una curva. La curva de las 2 bocas era hacia arriba, debajo. Los martes son mis favoritos. Aurelio lo guardó en el cajón junto al primero. Los dibujos siguieron llegando, no todos los martes y jueves, no con una regularidad exacta. Llegaban cuando llegaban, a veces 2 seguidos, a veces había una semana sin ninguno, a veces aparecían en días inesperados como ese miércoles, que no era día de Lucía, pero que ella había venido con su madre a dejar algo y que Aurelio había encontrado después bajo la almohada. 3 figuras, las 2 de siempre más una más grande, con el cabello largo que flotaba ligeramente y debajo. Las plantas de la abuela están bonitas porque tú las cuidas. Aurelio los guardaba todos en el cajón. Nunca le decía nada a Lucía. Lucía nunca le preguntaba si los había encontrado. Era un acuerdo tácito entre los dos, de la misma naturaleza que todos los acuerdos tácitos entre personas que se conocen bien y han aprendido a comunicarse en los espacios que quedan entre las palabras. El cajón fue llenándose. Rodrigo notó algo a las pocas semanas, no los dibujos que no sabía que existían. Notó que su padre, que desde la muerte de Carmen había tenido esa densidad en el aire a su alrededor que Rodrigo reconocía pero no sabía nombrar, parecía ligeramente diferente los martes y jueves, no alegre exactamente, pero más presente, más en la superficie de sí mismo. Un domingo, mientras lavaban los platos, después de la comida familiar, Rodrigo le dijo: ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿De verdad? De verdad. Rodrigo lo miró. Lucía dice que te ve mejor. Aurelio no respondió. Siguió secando el plato. ¿Qué hacen ustedes dos los martes y jueves? Lo de siempre. La tarea, la merienda, el patio. Nada más. Aurelio pensó en el cajón de la mesita de noche, en los dibujos doblados con cuidado, uno encima del otro. Nada más, dijo. Rodrigo asintió y no insistió porque era hijo de Aurelio y sabía cuándo insistir y cuándo no. El dibujo número 16 llegó un martes de noviembre. Era diferente a los otros.
Mostraba 3 figuras en lugar de 2. La figura grande de siempre con el cabello blanco, la figura pequeña de siempre con la diadema, y entre las dos más difusa, dibujada con líneas más suaves y un color diferente, casi dorado, una figura mediana con el cabello largo, que flotaba ligeramente, como si no estuviera completamente en el mismo plano que las otras dos, sino en uno paralelo, cercano, visible si uno sabía dónde mirar. Alrededor de esa figura central, trazados con cuidado y paciencia, había unos puntos pequeños distribuidos como constelación que podrían ser estrellas o podrían ser algo que no tenía nombre, pero que Lucía había decidido que era lo correcto para representar lo que quería representar. Debajo, con la letra mezclada de mayúsculas y minúsculas, la abuela también está en el patio. Aurelio estuvo mirando ese dibujo durante más tiempo que todos los anteriores. Lo dobló, lo guardó en el cajón, encima de los otros 15. Se quedó sentado en la orilla de la cama durante un tiempo que no midió, con las manos juntas sobre las rodillas, mirando el cajón cerrado. No lloró, pero algo se movió en ese lugar que prefería no examinar. Algo que llevaba meses moviéndose despacio, dibujo por dibujo, y que con ese tercero en el centro dorado y los puntos de constelación se movió un poco más, como tierra que se desplaza silenciosamente antes de que uno sepa que hay un temblor. La pregunta llegó un jueves de diciembre, cuando faltaban 10 días para las vacaciones de Lucía. Era una tarde ordinaria. La merienda, la tarea que ese día era de ciencias y que a Lucía le gustaba más que las matemáticas, el patio con las plantas que en diciembre estaban más quietas pero seguían ahí, verdes y firmes como Carmen las habría querido, volvieron adentro, Aurelio encendió la televisión, los dos se sentaron en el sillón grande, Lucía con los pies doblados debajo de ella como siempre, Aurelio con las manos sobre las rodillas como siempre. Pasaron varios minutos en silencio, viendo algo que ninguno de los dos miraba realmente. Entonces, Lucía, sin darse la vuelta, con la vista todavía en la pantalla, dijo, Abuelo, ¿qué? ¿Tú lloras? Aurelio no respondió de inmediato. Era una pregunta simple de 4 palabras, pero tenía el peso de todas las cosas que no se habían dicho en 68 años, en 7 meses, en 16 dibujos guardados en un cajón junto al rosario de su madre. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo. Lucía se dio la vuelta y lo miró con esos ojos color miel que eran los ojos de Carmen, mirándolo desde la cara de una niña de 8 años. Porque cuando la abuela se murió, todo el mundo lloraba. Mi papá lloró, mi mamá lloró, mis tías lloraron. Hizo una pausa. Tú no. Aurelio la miró. ¿Y eso te preocupa? Lucía pensó en la pregunta con esa seriedad suya de tomar las preguntas en serio. Me pregunto si te duele igual que a ellos, pero no puedes decirlo, dijo. O si a ti no te duele igual. Otra pausa. Porque si no te duele igual, a lo mejor estás bien, pero si sí te duele igual y no puedes decirlo, eso me parece muy pesado cargarlo solo. Aurelio estuvo en silencio durante un momento. Afuera, en la calle, pasó un carro con la música puesta, que se fue alejando hasta desaparecer. El refrigerador de la cocina hizo el sonido que hacía siempre cada cierto tiempo. La tarde de diciembre entraba por la ventana con esa luz baja y dorada de las tardes cortas. ¿Encontraste los dibujos? Dijo Lucía de repente. Sí, todos, todos. Lucía asintió. No hizo ningún gesto de sorpresa ni de satisfacción. Solo asintió como quien recibe una confirmación de algo que ya sabía. ¿Los guardaste? En el cajón de la mesita, con las cosas de la abuela. Aurelio la miró. ¿Cómo sabes que guardo las cosas de la abuela en ese cajón? Porque una vez que me quedé a dormir vi que lo abrías antes de apagar la luz. Una pausa. ¿Qué guardas ahí? El rosario de mi madre, el reloj de mi padre, una carta de tu abuela. Lucía procesó eso. ¿Y los dibujos? ¿Y los dibujos?
Lucía lo miró durante un momento. ¿Por qué los guardas con esas cosas? Aurelio pensó en cómo responder. Era una pregunta sencilla, pero tenía la misma naturaleza que la pregunta anterior, simple en la superficie y muy honda debajo. Porque son cosas importantes, dijo al fin. Lucía asintió. Y después, con esa directness suya, que no era crueldad, sino simplemente la manera en que ella hacía las preguntas que le importaban, volvió a la primera. Entonces, ¿lloras o no? Aurelio la miró durante un momento largo. Pensó en el rancho de Jalisco, en su padre parado derecho, en los tíos hablando de los muertos con serenidad, en todos los años de practicar la cara tranquila, hasta que se volvió indistinguible de la cara real, en Carmen diciendo, un día vas a poder, y él sin entender qué quería decir. Pensó en los 16 dibujos en el cajón y dijo algo que no había dicho en 68 años. No con estas palabras, no en voz alta, no a nadie. No sé cómo hacerlo. Lucía lo miró. ¿Nunca aprendiste? Me enseñaron que no se hacía. ¿Quién te enseñó? Mi padre, y el de él, y el de él. Lucía pensó en eso con ese ceño suyo de cuando procesaba algo complejo. ¿Y si quisieras aprender ahora? Tengo 68 años. La abuela Elena de Linnea tiene más, dijo Lucía con una lógica absolutamente impecable de 8 años. A pesar de todo, o quizás exactamente por todo, algo en la cara de Aurelio se movió. No fue una sonrisa completa. Fue el principio de esa curva inicial antes de que la curva se complete. Eso es diferente, dijo. ¿Por qué? Porque leer es una habilidad, llorar es también una habilidad, dijo Lucía. La maestra dice que todo lo que uno no sabe hacer todavía es una habilidad que puede aprender. Pausa. ¿O te da miedo? Aurelio la miró. Era una niña de 8 años preguntándole a un hombre de 68 si tenía miedo. En otro contexto, en otro momento, Aurelio habría dicho que no, con esa rapidez automática de toda una vida de decir que no a esa pregunta. Pero eran los ojos de Carmen mirándolo, y en el cajón de la mesita estaban 16 dibujos que una niña había dejado bajo su almohada en silencio, semana tras semana, sin pedir nada a cambio. Sí, dijo Aurelio, y era la primera vez en 68 años que lo decía. Lucía sintió muy despacio, con esa gravedad suya de tomar las cosas en serio. Yo también a veces, dijo. ¿Tú? ¿Miedo de qué? De olvidarla. Sus ojos color miel se pusieron brillantes, pero no derramaron nada. Era una niña que también estaba aprendiendo a cargar cosas, de que con el tiempo ya no me acuerde bien de su voz o de cómo olía. Aurelio la miró. Pensó en el olor de Carmen, en su voz, en la mano de Carmen, en la suya, en el hospital, en 52 años, de dormir al lado de alguien y en los 7 meses de despertar solo. Y algo que llevaba 7 meses moviéndose despacio, dibujo por dibujo, pregunta por pregunta, llegó al lugar donde tenía que llegar. Aurelio no hizo ningún sonido, pero sus ojos, que llevaban 68 años secos, se llenaron, no derramaron, se llenaron. Esa diferencia que existe entre la represa y el río, entre la primera vez que el agua llega al borde y el momento en que cruza. Lucía lo vio, no dijo nada, no hizo ningún movimiento dramático. Con esa naturalidad suya de 8 años, que sabía más de lo que debería saber, se acercó un poco en el sillón y puso la cabeza contra el brazo de su abuelo. Aurelio sintió el peso pequeño de su nieta contra su brazo. Y entonces sí, sin sonido, sin movimiento, solo los ojos que finalmente cruzaron el borde que habían guardado 68 años. No lloraba, estaba aprendiendo a llorar, que es diferente, y que a los 68 años se parece a soltar algo muy pesado que uno ha cargado tanto tiempo que ya no recordaba que lo estaba cargando. Estuvieron así un tiempo, Lucía con la cabeza en el brazo de su abuelo, Aurelio con los ojos cerrados. La tarde de diciembre volviéndose noche despacio, como se vuelve noche,
Las tardes de diciembre en Guadalajara, sin prisa. Después Lucía dijo muy bajito, Abuelo, ¿qué? La abuela decía que tú eras el hombre más bueno que había conocido, pero que guardabas todo adentro como si las cosas buenas se gastaran si las sacabas. Aurelio tardó en responder. ¿Cuándo te dijo eso? Una vez que estábamos en el patio y tú estabas en el mercado. Me dijo que lo que más quería era que pudiera soltar, aunque fuera un poco. Aurelio pensó en Carmen, en la mano en la suya. En un día vas a poder, y cuando puedas, está bien. Ahora entendía qué había querido decir. Era muy lista tu abuela, dijo, con una voz que sonaba diferente a su voz de siempre, más rasposa, más real. Ya sé, dijo Lucía, yo salí igualita. Y esa vez sí fue una sonrisa completa en la cara de Aurelio, de las que tardan en llegar, pero cuando llegan llenan todo el espacio. Esa noche cuando Rodrigo llegó a recoger a Lucía, los encontró en la cocina preparando la cena juntos, Aurelio en la estufa y Lucía poniendo los platos, con esa sincronía de personas que llevan tiempo siendo equipo. Rodrigo los miró desde la puerta un momento antes de que lo vieran. Notó algo diferente en su padre. No sabía nombrarlo con precisión, era algo en la postura, en la manera en que los hombros estaban, todavía rectos, todavía el hombre que se para derecho porque el mundo necesita saber que está ahí, pero sin esa atención extra que Rodrigo había aprendido a reconocer sin que su padre supiera que la veía. Huele bien, dijo Rodrigo desde la puerta. Sopa de fideos, dijo Lucía. El abuelo me enseñó. ¿Desde cuándo sabes hacer sopa de fideos? Desde hoy, dijo Lucía con toda la solemnidad del mundo. Rodrigo miró a su padre. Aurelio lo miró de vuelta. Algo pasó entre los dos, ese lenguaje entre padres e hijos que no necesita palabras porque tiene 45 años de práctica. ¿Cómo estás, papá? Aurelio pensó en la pregunta, en la misma pregunta que Rodrigo le hacía desde hace 7 meses y que él siempre respondía igual. Esta vez tardó un momento más. Bien, dijo, y después, con esa voz que sonaba diferente desde esa tarde, mejor. Rodrigo no preguntó más. Se sentó a la mesa y cenaron los tres la sopa de fideos que Lucía había aprendido a hacer ese día en la cocina de la casa donde Carmen había cocinado durante 40 años, con la receta de Carmen que Aurelio sabía de memoria, porque había sido testigo de hacerla miles de veces y sin darse cuenta la había aprendido también, que es la manera en que se aprenden las cosas más importantes, sin darse cuenta, viéndolas hacerse. Al día siguiente, Aurelio abrió el cajón de la mesita, sacó los 16 dibujos, los abrió uno por uno sobre la cama, en orden, del primero al último. El patio con las plantas, la mesa con las tazas, los martes favoritos, la figura dorada con los puntos de constelación. La abuela también está en el patio, los miró todos. Después los volvió a doblar con cuidado, uno por uno, y los guardó de nuevo en el cajón, junto al rosario y el reloj y la carta. Cerró el cajón. Se quedó un momento sentado en la orilla de la cama. Pensó que iba a contarle a Carmen la próxima vez que fuera al patio a regar las plantas, que su nieta le había enseñado algo que él no supo enseñarse solo en 68 años, que las cosas buenas no se gastan cuando se sacan, al contrario. Hay hombres que aprendieron a ser fuertes de una manera que no les dejó espacio para ser completos, que cargaron toda su vida con una regla que nadie eligió por ellos, pero que cumplieron tan bien que al final ya no sabían distinguir entre la regla y ellos mismos. Aurelio era uno de esos hombres. No necesitó un terapeuta, no necesitó un libro, no necesitó que nadie le explicara con palabras grandes lo que le faltaba. Necesitó a una niña de 8 años que le dejara dibujos bajo la almohada semana tras semana, sin pedir nada, sin preguntar si los recibía, solo poniéndolos ahí porque había notado algo y había decidido hacer algo con eso. Y una tarde de diciembre,
Con la cabeza de esa niña apoyada en su brazo y la luz baja y dorada entrando por la ventana, Aurelio aprendió a los 68 años lo que Carmen le había dicho que algún día podría. No fue dramático, no fue ruidoso, fue simplemente los ojos de un hombre de 68 años llenándose por primera vez y una niña que no dijo nada, que solo se quedó cerca, que es a veces todo lo que alguien necesita. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que no se cuentan siempre.